Después dice que una vez se ha aprendido, los discípulos experimentan velozmente su propio tipo de emancipación. Es decir, una vez, bueno, yo entiendo que aquí dice, si se entiende a fondo, los discípulos corren solos, digamos, ya, ¿no? Ya lo han entendido y hacen su propio camino. Son caminos, son formas diferentes de llegar a la iluminación. Sí. Uno que los practicabudas llegan a la iluminación y ya está. Digamos, son como un cartujo, que ya hallarse por todo el mundo y su santidad ya influirá. Pero él no va a buscar a la gente para ayudarle, sino que se queda retirado. Vale, seguimos. Perdona, ¿y cuando se habla de mente, se está hablando de mente-corazón o qué pasa con el corazón? Aquí te está insistiendo que trabajes con tu mente hasta que comprender por qué llaman vacío y qué es la iluminación. Si no lo comprendes con tu mente, tu sentir estará trabado, no sabrá qué hacer. También en ocasiones es el sentir el que lleva la iniciativa. Por ejemplo, en el arte el sentir es el que lleva la iniciativa. Pero de todas maneras, si lleve la iniciativa quien la lleve, tú has de comprender claramente por qué se está diciendo que todo es vacío de realidad propia. Y cuando lo comprendes, lo puedes sentir. ¿Y qué es la iluminación? ¿Qué se entiende por la iluminación? ¿Qué procesos de mente y sentir hay que realizar para llegar a la iluminación? ¿Qué es eso de la iluminación? Que no se quede con una imagen, porque iluminación es una imagen, un foco te pega la luz encima, pero las imágenes son imágenes, no ayudan a comprender. Ayudan, pero no son suficientes. Venga, sigue. La importancia del pensamiento de la iluminación. Y ahora fijaros, dice el pensamiento de la iluminación. Sí, se centra en tener presente siempre este comprender, que es el pensamiento de la iluminación. La importancia de tenerlo siempre delante. Donde no existe ningún brote, no puede existir en el mundo árbol alguno. ¿Cómo puede existir allí la producción de ramas, hojas, frutos o flores? Sin la aspiración para la iluminación no existe posibilidad de un jina en el mundo. ¿Cómo pueden entonces Sakra, Brahman, el fruto y los discípulos manifestarse a sí mismos? Bueno, está diciendo, ¿por qué la importancia de esto? ¿No? ¿Por qué tomarse en serio el pensamiento, el tener siempre en la mente presente y darle vueltas, darle vueltas? Dice, porque donde no hay ningún brote, o sea, no hay ni pensamiento ni nada, pues no puede haber un árbol alguno. Es decir, a base de esto puedes llegar a discernir poco a poco, hasta que se puede hacer un árbol, ¿no? Entonces dice, donde no existe ningún brote, pues no puede existir árbol alguno. ¿Cómo es pues, entonces la producción de ramas, hojas, frutos o flores? Sería imposible. Sin tener esta aspiración para la iluminación, no existe la posibilidad de un iluminado, digamos, ¿no? En el mundo. ¿Cómo pueden entonces Sakra, Brahma, el fruto tal, manifestarse a sí mismos? O sea, ¿cómo podría ser que hubiera iluminación, ¿no? En términos de ellos, ¿cómo podría darse la iluminación si nadie la cultiva, digamos, ¿no? No, más que la cultiva, si nadie aspira a la iluminación. Sí, sin la aspiración. Bueno, si no la aspira, pero al mismo tiempo se pone a trabajarlo, todo esto. No, ya, claro, pero primero tienes que tener
una aspiración a la iluminación, para lo cual tienes que hacerte primero una imagen, la iluminación, pero además intentando comprenderla mental y sensitivamente, pero mentalmente también y sensitivamente. ¿Qué quiere decir para mi mente tener la iluminación? ¿Qué quiere decir para mi sentir tener la iluminación? ¿Qué es eso de la iluminación? Nos preguntábamos que cómo sería ahora el trabajo este, ¿no? ¿Qué quería decir ahora tener siempre en el pensamiento esto, ¿no? ¿Cómo trabajarlo? ¿Y qué sería? Pues yo qué sé, ¿no? Decíamos, ser consciente de ello, tomárselo seriamente y trabajarlo, ¿no? Eso sería tener aspiración para la iluminación, trabajarlo pues de la manera que podamos, pero para hacerlo, ¿no? No, pero yo creo de... que es más, que esto, Montse, yo pienso que es, y lo decía y lo comentamos, hay que como hacerte una idea de lo que es, de lo que ganas con ello, y porque eso te ayuda a ser, te ayuda a tener ganas, a aspirar a esto. Es que lo que comentamos también, muchas veces, no sale muchas veces esta noción de que te tienes que preimaginar, no solo imaginar, sino como hacerte cosquillas para querer eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Perdón. Sí, aquí lo importante es los budas, los maestros vienen y te dicen, tú que estás viviendo, hay mucho más. Y entonces, si llegas a entender qué se están refiriendo cuando dicen, hay mucho más, porque tiene... A ver si me explico. Si otro te dice, hay mucho más, despierta en ti algo que dice, hay mucho más. ¿No es cierto? Sí. Porque evidentemente ese mucho más eres tú mismo. Resuena, tiene un aliado dentro de ti. Por tanto, cuando te dicen, hay mucho más, surge la aspiración. ¿De qué me hablas? Voy a intentar comprender, vislumbrar con mi apertura a la realidad en todas sus dimensiones, ¿de qué me estás hablando? Esa es la aspiración. Y si realmente tienes esta aspiración, ¿de qué me estás hablando? Entonces tu cabeza se pone en movimiento y tu sentir se pone en movimiento para averiguar qué es eso más que está aquí y que yo soy y que no lo estoy viendo. Todo eso es, de alguna manera, crear la posibilidad de trabajar. Es previo al trabajar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, perdona, que una parte importante del trabajo, podríem dir, es generar el anhelo, el interés, pensarlo, o sea, motivarte, porque si no, no das ni un paso, o sea, comprender realmente, ¿no? La importancia que tiene, etcétera, que sea, o sea, parte del camino es el darte cuenta y el trabajar hasta que te des cuenta, ¿no? Porque si no, Sí, no... sí, pero fíjate, tal como lo expresamos y ordinariamente lo vivimos, es como un monólogo. En cambio, cuando dice aspirar a la iluminación, no es un monólogo, es un diálogo. Y es que yo he presentido, yo he precomprendido. Y entonces trabajo. Y se establece una relación entre lo que me dicen de fuera y lo que yo intuyo desde dentro, intento ver. Vale, vale.
Vale. Continúa diciendo, cuando la órbita del Sol emite multitud de luz, entonces los seres se esfuerzan en hacer su trabajo. Así, cuando el pensamiento de la iluminación ha nacido para bien de conocer el mundo, a través de su cognición, todos los dharmas de calidad son reunidos. Venga, este hombre es realmente oscuro en sus expresiones, ¿eh? La traducción contribuye a ello, pero mi experiencia es, cada vez que tengo que preparar un seminario como este, lo hago una vez, al día siguiente lo hago otra vez y el día que hay que dar el seminario vuelvo a verlo de buena mañana, cuando mi mente está desocupada, porque está torpón en la expresión, es oscuro, pero está lleno de cosas enormemente importantes, como estas que hemos estado comentando, que otros textos no te lo dicen tan explícito como este. Bueno, pues aquí lo que dice es, igual que cuando hay luz, los humanos nos ponemos a trabajar y en general menos los nocturnos, los otros bichos también, así lo mismo se necesita el pensamiento de la iluminación, es decir, lo que habíamos comentado antes, ese darle vueltas de qué se trata, de esa aspiración para que se dé la iluminación, y a través de la cognición de la vacuidad, me gusta la expresión, todos los dharmas de calidad son reunidos. Es decir, que yo entiendo que cuando conoces la vacuidad, tienes una noción de la vacuidad, de todo lo que existe, resulta que todas las enseñanzas de calidad de los maestros de las diferentes tradiciones se juntan, se unifican. Yo lo entiendo así. Sí, sí. Fijaros en lo hermoso de las expresiones. Así, cuando el pensamiento de la iluminación ha nacido para bien conocer el mundo, cuando el pensamiento de la iluminación ha nacido para bien de conocer el mundo, entonces a través de esa cognición se unifican todas las enseñanzas de toda la humanidad. Pero lo hermoso es que hay un pensamiento, gracias a los budas y a los maestros, yo tengo el pensamiento, hay más, voy a verlo. Entonces ese pensamiento de iluminación, de aspirar a comprender, es para bien conocer el mundo. Entonces todo se aclara, todo lo que han dicho todos los sabios se aclara. Volverá a insistir en los 4 versos siguientes. Venga. Si no hubiera ningún líder de las serpientes en su lago Anavatapta, ¿cómo podría existir aquí en Jambudvipa un fluir en los ríos? Si no hubiera ningún río, los frutos y las flores no podrían ser posibles y tampoco habría ninguna multitud de joyas en el océano. De alguna manera, me parece que aquí está diciendo la iluminación, lo que es la iluminación, la conocemos, se conoce, porque la reconocemos, porque se nos presenta delante. Aquí dice, si no hubiera ningún líder de las serpientes no podríamos conocer. Es decir, porque hay
algo que se nos presenta, o algo o alguien se nos presenta delante, somos capaces de reconocer esta iluminación, este pensar que esto es posible, ¿no? Lo que te decías antes. Bueno, es que cuando hay más, algo resuena dentro. Pues si no, nadie dice hay más, no te resonaría nada dentro, algo así. ¿Cómo podría entonces fluir los ríos? Y si no hubiera ningún río, tampoco habría frutos y flores, no, nada, ni la joya, ni la multitud de joyas que son accesibles a través de eso, ¿no? No se podría ver nada de esto. Bueno, yo interpreto que está diciendo esto. Así, si no hubiera ningún pensamiento de la iluminación, ¿cómo podría existir el fluir de la cognición del Tathagata en todos estos mundos? Y si no hay cognición, no puede haber crecimiento de virtudes, ninguna iluminación, ni dharmas de Buda como el océano. Es decir, que siguiendo la imagen anterior, que igual que si no hay las serpientes que ponen en marcha los ríos, no habría ríos, frutos y flores, pues aquí dice, si tú no has conseguido la aspiración al despertar a base de pensar de qué se trata, yo lo entiendo así, si tú no, o sea, que es condición conseguir esta aspiración a la iluminación. Porque solo así conseguirías el conocimiento del Tathagata, o sea, del despertar del iluminado, y si no consigues ese conocimiento, pues no conseguirás obtener las virtudes que vienen de esa cognición y no llegarías a las enseñanzas de Buda, que por cierto aquí las pone tan amplias como el océano. Aquí está insistiendo otra vez en la especie de diálogo de que os hablaba. Como si dijera, no seas tonto, no estás en un mundo de ficción. Si tú estás deseando algo es porque los líderes de las serpientes han hecho fluir los ríos de conocimiento y esos ríos de conocimiento, y si no hubieran esos ríos de conocimiento, no había ni flores, ni frutos, ni nada. Y gracias a que hay esos ríos de conocimiento, tú puedes convertir el mundo en una multitud de joyas. Cada ser es una joya. Cuando tú entras en diálogo con esa dimensión, que es la realidad de la realidad, entonces, como que es la realidad de la realidad, el mundo se muestra como un conjunto de joyas. Y las joyas son las plantas, los animales, las personas, el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Son joyas. ¿Y las virtudes cómo lo entenderías? Cuando aquí pone las virtudes. Como que hay algo que deriva de ese conocimiento, ¿no? Claro, hay en el diálogo eso se me presenta a mí y yo me pongo en movimiento. Y ese movimiento son las virtudes, porque ese movimiento es de amor a las cosas, no siempre positivo respecto a la realidad. Vale. Había puesto, a ver si puedo compartir con vosotros. Sí. A ver si estarías de acuerdo, María. Es como si él hubiera dicho, espera, que cierro, debería cerrar esto allí. Perdón. Ahora no, aquí. Bueno, o sea, es como si te dijera, primero hay un toque
Después hay como deberías meterle comprensión lúcida. De aquí, ¿cómo? Sí, sí. De aquí irías a incrementar la aspiración. Esa es la condición de posibilidad de conocimiento, y el conocimiento es como la condición de posibilidad de unas virtudes. Sí, pero el término virtudes tiene unas resonancias éticas que no me convencen mucho. Yo aquí aspiración, conocimiento, joyas. En vez de virtudes, joyas. Sí. Joyas que suponen que tú también te has hecho virtuoso, en el sentido de que no solo no haces daño a nadie, sino que ayudas al vivir de todos. Ok. Venga. El sol y la luciérnaga. Si todos los animales emisores de luz en todos los rincones de este mundo emitieran luz con el propósito de iluminar, un único rayo emitido desde la órbita del Sol los eclipsaría a todos, e infinitesimal sería todo el brillo de la gran cantidad de animales emisores de luz. Bueno, esto a ver si lo interpretamos bien, porque en un principio está diciendo como si hubiera un rayo, que esté emitido desde la órbita del Sol, que es superior a todos o eclipsaría a todos los pequeños rayitos que emitieran luz con la intención de iluminar, ¿no? Pero claro, cuando no hay, esto sí está, bueno, no sé, a mí me parece que si estamos pensando en términos de personas iluminadas, digamos, aunque se presentan y se nos presentan delante como emisores de luz, solo un toque de lo que es la dimensión absoluta sería, ¿no? Que sería el único rayo, sería suficiente para eclipsar todas las pequeñas luces que se nos presentan delante. Pero claro, cuando no hay ni sujetos ni objetos, cuando ya no hay ni siquiera podíamos pensar en términos de iluminación, pues ese sería el único rayo emitido desde la órbita del Sol, ¿no? Porque si no, sería ir, ves a la fuente, no pierdas el tiempo en riachuelos, digamos, ves a la fuente, que sería el único rayo. No sé, porque... Aquí está intentando ayudar a la reflexión y al sentir de la iluminación. Y entonces dice, mira, lo que tu mundo son luces, tu mundo de deseos, temores, expectativas, son luces. Cuando te llega la idea o el sentir o el presentir de la dimensión absoluta, esas luces se convierten en infinitesimales. Está intentando decir esto. Pensaba que pensar la iluminación sería ¿qué son las cosas yo mismo sin individualidad, sin ser propio? Pero ahí, Montse, pero ahí, Sí. No desaparecen, no. Esa luz infinitesimal está ahí. Lo que pasa es que cobra una luz enorme al ser iluminada. O sea, ¿qué son las realidades sin individualidad, sin ser su ser propio, pero ahí, en interdependencia? Y por tanto, uno, absolutas. Todo es absoluto. Nada no es absoluto. Pensar eso, intentarlo percibir. Todo es absoluto. Esas luces infinitesimales son absolutas. Cuando tú comprendes que su luz, que parece pequeña, es la luz del misterio de los mundos. Todo es absoluto, interdependiente y uno. Y todo vacío de sí mismo.
fijaros si hay como para reflexionar con la mente y el sentir. ¿Qué es la iluminación? ¿A qué apunta la iluminación? ¿Nos repites estas ideas sobre qué sería pensar la iluminación? Cuando tú has captado que en la realidad que vives, que has construido tú y tus contemporáneos, hay más. Y ese más es la realidad de la realidad. Y tú intentas comprender, entonces te puedes hacer una idea de la iluminación dándote cuenta que nada tiene ser propio. Que las cosas son sin ser propio. Si no tienen ser propio, no tienen individualidad. Todo está tramado, todo es interdependiente, todo es uno. Y todo es no relativo a mí, absoluto. Ver el mundo así. Sentiros así vosotros mismos. Eso es pensar la iluminación, presentir la iluminación, trabajar la iluminación. Es un trabajo que como que es un diálogo y es en todo momento es una promesa cierta. Hace que el trabajo sea deseable y fácil. A ver si estarías de acuerdo comparto lo que ha dicho. Pensar la iluminación, ¿qué son las cosas? Nada tiene ser propio, no tienen individualidad, todo es interdependiente y todo es absoluto. Todo está ahí. Todo es absoluto, todo es eso. Y nada más que eso, no hay nada más añadido. Por tanto, por insignificante que sea una lucecita, es la luz del absoluto. Por insignificante que sea un ser, una realidad, no tiene otro ser que el absoluto.